Hola, hoy vamos a seguir viendo más problemas sobre el MRUA. Recordemos que el MRUA es un movimiento rectilíneo, describe una trayectoria recta, uniformemente acelerado. Significa que la aceleración es constante y por lo tanto la velocidad aumenta o disminuye de forma constante. Estas son las fórmulas más importantes. La de la velocidad instantánea, que nos permite calcular la velocidad en un instante de tiempo determinado. La de la posición nos permite calcular la posición en un instante de tiempo. Y esta, que ya vimos que salía del sistema de las dos fórmulas anteriores, y podemos calcular cualquiera de los elementos al no tener el tiempo. Primer ejemplo. Un tigre que parte del reposo, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 60 km por hora? Y nos dan como dato que su aceleración es 20 km por hora cuadrada. Entonces, si parte del reposo, significa que su velocidad inicial va a ser 0. El tiempo inicial también es 0. La aceleración, ya la vimos, 20 km por hora cuadrada. La velocidad final es 60 km por hora y hay que calcular el tiempo. Bueno, utilizaremos la fórmula de la velocidad instantánea, porque es la velocidad en el instante 60 segundos. Sustituimos los datos, la velocidad final va a ser 60, es igual a la inicial 0, más la aceleración 20 por t menos t sub 0. T es lo que queremos calcular y t sub 0, 0. Al final nos da 3 horas. Siguiente ejemplo. Un coche que circula a 108 km por hora frena durante 4 segundos hasta pararse. Calcular la aceleración producida al frenar. La velocidad inicial va a ser 108 km por hora. Y el tiempo inicial es 0. La velocidad final es 0 porque nos dice que frena y durante 4 segundos, por lo tanto el tiempo final va a ser 4. Hay que calcular la aceleración. Para tenerlo todo en las mismas unidades, el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo, vamos a pasar la velocidad con factores de conversión. Al final nos da 30 metros por segundo. Pues volvemos a utilizar la fórmula de la velocidad instantánea, despejamos la aceleración, sería incremento de v partido incremento de t, y el resultado final es menos 7,5 metros por segundo cuadrado. Vemos que la aceleración es negativa, porque el vector de la velocidad del móvil iría con este sentido. Pero como va frenando, la aceleración, por así decirlo, tiene el sentido contrario. Así que cuando los vectores tienen sentidos contrarios, la aceleración va a ser negativa. Un móvil parte del reposo, con una aceleración constante de 20 centímetros por segundo cuadrado. Hay que calcular su velocidad al cabo de un minuto y el espacio que recorre en ese tiempo. Y hay que poner los resultados en el sistema internacional. Bueno, pues como parte del reposo, la velocidad inicial es 0. El tiempo inicial también es 0. La aceleración 20 centímetros por segundo cuadrado. El tiempo final 1 minuto. Y la velocidad final es lo que hay que calcular. Entonces, para tener todas las unidades del SI, pasamos el tiempo a segundos, nos da 60, y la aceleración a metros por segundo cuadrado, 0,2 metros por segundo cuadrado. Ahora ya podemos pasar a calcular su velocidad en el instante 60 segundos. Utilizaremos la fórmula de la velocidad instantánea. Aquí lo tenemos. Y bueno, al final nos da que la velocidad es 12 metros por segundo. ¿Y la posición final? Pues vamos a utilizar la fórmula de la posición. Nos da 360 metros. Vamos a repasar la caída libre. Bueno, pues primero tenemos el lanzamiento hacia arriba. Pues al principio la velocidad del objeto va a ser mayor que 0, depende de la fuerza con la que la lancemos. Y vemos que al principio va muy rápido, pero al cabo del tiempo se va parando. Lo va frenando la gravedad. Así que, la gravedad decimos que es negativa. Llega a su altura máxima y se para, entonces su velocidad final va a ser 0. Y ahora vamos con la caída libre. Dijimos que cuando llega a la altura máxima, su velocidad va a ser 0, entonces aquí la velocidad inicial es 0. Lo dejamos caer
Y vemos que al principio va más lento, pero con ayuda de la gravedad su velocidad va aumentando. Así que al llegar al suelo, su velocidad va a ser mayor que cero. Y como la gravedad ayuda a que vaya más rápido, pues decimos que es positiva. Y un dato más, la gravedad es la aceleración, solo que ya sabemos cuánto vale, 9,8 metros por segundo cuadrado. Primer ejemplo. Hay que calcula la velocidad con la que llega al suelo un objeto que se deja caer desde una altura de 20 metros y el tiempo que tarda en caer. Y cogemos como gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos un objeto, lo dejamos caer en caída libre desde una altura de 20 metros. Como es caída libre, la gravedad va a ser positiva, así que son 10 metros por segundo cuadrado. Y bueno, la velocidad inicial es cero, la posición inicial también es cero. Hay que calcular la velocidad final y el tiempo final. Unas aclaraciones. Sabemos que en los problemas anteriores utilizamos para la posición el eje X. Así que cogíamos como posición inicial X sub 0 y como posición final X. Pero en estos de caída libre utilizamos el eje Y. Por lo tanto, la posición inicial va a ser Y sub 0 y la posición final Y. La aceleración la vamos a sustituir por una g porque sabemos que es la aceleración de la gravedad. Esos son los únicos cambios que hacemos en la fórmula. Así que primero vamos a calcular la velocidad, pero el problema es que necesitamos el tiempo. Entonces, si utilizamos la fórmula de la velocidad instantánea, tendríamos dos incógnitas, la velocidad y el tiempo. Así que primero vamos a calcular el tiempo. Bueno, pues lo hacemos con la fórmula de la posición porque ya tenemos todos los datos. Posición final, que es 20 metros. La altura coincide con la posición final. Es igual a la posición inicial, 0, más velocidad inicial, también es 0, por el tiempo, lo que queremos calcular, más un medio de la aceleración. La aceleración es positiva porque es caída libre, así que más 10. Por el tiempo al cuadrado. Simplificamos y el tiempo nos da 2 segundos. Y hemos contestado una pregunta. Y ahora para calcular la velocidad ya tenemos todos los datos y por lo tanto podemos utilizar la fórmula de la velocidad instantánea. Así que la velocidad final nos va a dar 20 metros por segundo. Se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Hay que calcular la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en caer al suelo. Y también la velocidad con la que llega al suelo. Cogemos como gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, aquí tenemos todos los datos. Vemos que la pelota la lanzamos con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, el tiempo inicial es 0 y la posición inicial también va a ser 0. La lanzamos, entonces la gravedad es negativa porque se va frenando. Llega a su altura máxima, que lo tenemos que calcular, y ahí se para. Y luego pues empieza a caer. En la caída libre la gravedad va a ser positiva. Bien, entonces vamos a empezar. Para calcular la altura máxima necesitaríamos el tiempo. Pero como no lo tenemos, vamos a utilizar primero la fórmula de la velocidad instantánea, porque tenemos todos los datos. Entonces sería velocidad final 0, porque se para. Es igual a la velocidad inicial 40 metros por segundo, más la aceleración de la gravedad, que como es lanzamiento hacia arriba va a ser negativa, menos 9,8 por el tiempo. Así que el tiempo de subida va a ser 4,08 segundos. Ya podemos calcular la posición final, que es que coincide con la altura máxima. Utilizamos esta fórmula y recordemos que la gravedad sigue siendo negativa y al final nos da 81,63 metros. Para calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, tendríamos que sumar el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y el tiempo de subida coincide con el de bajada. Por lo tanto, para calcular ese tiempo final sería el tiempo de subida por 2. Nos da 8,16 segundos.
y la velocidad con la que llega al suelo coincide con la velocidad inicial con que lanzamos la pelota. Pero si lo queremos hacer con la fórmula, aquí lo tenemos. Velocidad final, lo que queremos calcular, es igual a 0, la velocidad inicial, más la gravedad, aquí como es caída libre va a ser positiva, 9,8 por el tiempo, que es el de bajada, 4,08. Y sí nos da 40 metros por segundo. Y el último problema. Se lanza una piedra hacia arriba desde lo alto de un acantilado de una altura de 200 metros, con una velocidad de 30 metros por segundo. La piedra sube, se para y luego se cae hasta el pie del acantilado. Hay que calcular la altura máxima que alcanza desde el acantilado, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo. Bueno, pues aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Para calcular la altura máxima vamos a utilizar la fórmula de la posición final, porque coincide con la posición final. El problema es que necesitamos el tiempo, así que primero vamos a calcular el tiempo de subida, con la fórmula de la velocidad instantánea. Entonces sería velocidad final 0, porque recordamos que al final se para, es igual a velocidad inicial 30 más la gravedad, como es lanzamiento hacia arriba, la gravedad es negativa, menos 9,8 por t. Al final t nos da 3,06 segundos. Este es el tiempo de subida. Pues ahora ya tenemos todos los datos para calcular la altura máxima. Y nos da 45,92 metros. Hemos contestado la primera pregunta. Luego, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Nos vamos a fijar en la caída libre, porque hay que calcular el tiempo en que tarda en llegar al suelo y la velocidad en que llega al suelo. Así que para calcular el tiempo vamos a utilizar la fórmula de la posición. Aquí la tenemos, recordemos que como es caída libre la gravedad va a ser positiva y nos da 7,08 segundos. Pero este es el tiempo en que tarda en bajar. Bueno, y ahora la posición final va a ser estos 45,92 metros que calculamos antes más los 200 del acantilado, porque cae aquí. Bueno, pues este tiempo que acabamos de calcular es el de bajada, pero para calcular el tiempo que tarda en bajar tendremos que sumar el de subida más el de bajada. 3,06 más 7,08 nos da 10,14 segundos. Pues este es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Y para calcular la velocidad con la que llega al suelo, utilizamos la fórmula de la velocidad instantánea. Velocidad final es igual a la velocidad inicial 0 más la gravedad 9,8 por el tiempo. Solo utilizamos el tiempo de bajada, que es 7,08. Al final nos da que la velocidad final es 69,384 metros por segundo.